Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y conozcamos la verdad. Los antitrinitarios dicen que Dios es todopoderoso. Entonces ese Dios todopoderoso puede ser Padre, puede ser Hijo, puede ser Espíritu Santo de sí mismo, porque es todopoderoso. Nosotros los trinitarios también creemos que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es todopoderoso. Pero también nosotros los trinitarios, que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que ese Dios todopoderoso no puede hacer ciertas cosas, siendo todopoderoso. Pero hay personas, hay antitrinitarios, que dicen que ese niño de Isaías 9:6 puede ser Padre de sí mismo a la vez porque es todopoderoso. Veamos lo que dice este pastor, que no sé cómo llegó a ser pastor, porque no tiene doctrina, no tiene educación adecuada de la Biblia, y siendo así es pastor que engaña a la gente que le sigue. Veamos lo que dice. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te pregunto, como ustedes no son politeístas, y anoté aquí claramente que tú dijiste que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero. Te pregunto, ¿ese único Dios tiene la capacidad de ser Padre, Hijo? Sí, no, ¿por qué? Susténtelo con la Biblia. Justamente está haciendo una pregunta por un desconocimiento teológico apologético, porque no conoce la apologética. Y está citando Isaías 9:6 para supuestamente hacer una gran pregunta a un trinitario. Y pone en su título que dice: el Dios trinitario es un Dios falso y no es todopoderoso. Nosotros sabemos claramente que Dios es todopoderoso. ¿Y quién es ese Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también, como decía al principio, los trinitarios educados sabemos claramente que Dios no puede hacer ciertas cosas. Veamos. Ese Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede mentir. La Biblia dice en Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Entonces ese Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede mentir, siendo el Dios todopoderoso. Por otro lado, ese Dios todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el Dios todopoderoso, no puede cometer pecado. Lo dice 1 Juan 1, versículo 5. Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. No puede cometer pecado. Pero vemos claramente que este amigo no conoce la Biblia, siendo pastor. Imagínese su congregación. Está igual que él. La respuesta es clara: no puede. Siendo el Todopoderoso, no puede ser Padre e Hijo de sí mismo. ¿Por qué? La Biblia enseña que el Hijo Jesucristo y el Padre son uno en esencia y naturaleza, que es la ontología, pero distinto en prosopón, o sea, en identidad. En otras palabras, el Hijo y el Padre comparten los mismos atributos divinos, como la omnipotencia, la omnisciencia y la eternidad, pero son distintos en su relación y función dentro de la Trinidad. En términos técnicos, para que tú comprendas y salgas de esa herejía, amigo, el Hijo y el Padre son homousios. ¿Qué quiere decir eso de homousios? Quiere decir de la misma esencia o naturaleza. Pero no son homousios, o sea, la misma persona en identidad. No puede hacer ese Dios Hijo, siendo el Todopoderoso, de cambiarse de identidad siendo Hijo, porque el Hijo tiene su propia identidad. Si uno afirma que el Hijo puede ser mismo Padre, porque es todopoderoso, entonces este amigo unicitario, este señor, estaría entrando al modalismo, que es una herejía que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo modos diferentes o aspectos de un solo Dios, en lugar de ser personas distintas. Por otro lado, este hombre estaría demostrando el patripacianismo, que es la idea de que el Padre sufrió en la cruz en vez del Hijo. Entonces estamos al frente de modalistas o patripacianos. Estos señores son modalistas, que fue considerado por la Iglesia primitiva apostólica como una herejía. Tanto el modalismo, tanto el patripacianismo. Entonces la respuesta es clara y precisa a este señor patripaciano modalista, que el Hijo, siendo el Todopoderoso, siendo el único Dios, no puede cambiar su identidad a una identidad del Padre. Así como Dios Todopoderoso no puede cometer pecado, no puede mentir,
no puede arrepentirse, tampoco puede convertirse en padre e hijo de sí mismo. Parece que este amigo del modalismo y patripaciano quiere ser de esas personas que cambian identidad, que por un momento es varón y por otro lado es mujer. Parece que lleva esa ideología para decir que el Hijo, siendo el Dios único y todopoderoso, puede también cambiar su identidad de hijo a una identidad del Padre y ser el Padre e hijo de sí mismo. Imagínese cómo estos modalistas patripacianos pueden burlarse de ese Dios con esta ideología de cambio de género, de que el Hijo, siendo hijo, puede ser también Padre de sí mismo. Una ideología del infierno, una ideología que viene del corazón de Satanás. El Hijo Dios, siendo el único Dios todopoderoso de Isaías 9:6, no puede cambiar su identidad, tal como hemos dicho, que tampoco puede pecar siendo el Dios todopoderoso, no puede cometer pecado siendo el Dios todopoderoso, no puede mentir siendo el Dios todopoderoso. Amigos y hermanos, este hombre es patripaciano y modalista, declarado en el siglo III como una herejía y condenada por la iglesia primitiva. Si ustedes van a seguir su enseñanza, allá ustedes. Pero yo libro mi alma al declarar que este hombre es patripaciano y modalista. Quiere ser mejor que Dios, porque usa la excusa de que Dios es todopoderoso y puede ser padre e hijo de sí mismo, desconociendo totalmente la apologética. Este hombre no conoce qué es una apologética, ni siquiera es apologista. Es un engañador que pregunta sutilmente de su ignorancia para que algunos trinitarios que no conocen ciertas cosas pueden volverse incoherentes. Por eso es que pone ahí arriba y todavía se jacta con la risa sarcástica y pone con minúsculo a ese Dios trino de la Biblia. ¿Qué dice? El Dios trinitario es un Dios falso y no es todopoderoso. Y no es el todopoderoso. ¿Se dan cuenta de la ignorancia que comete este hombre? Porque no tiene apologética. ¿Y quién sabe quién no sabe qué es apologética? Y así es pastor, y así en las redes sociales engaña a miles de personas. Que Dios tenga misericordia de este hombre, y que si usted es verdaderamente hijo de Dios, estudie la Biblia y salga de esa herejía. Y busque un lugar donde debes congregarte y donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ortodoxia pura y apostólica. Dios lo bendiga.